¿Por qué me siento tan mal? O sea, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta depresión? ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿por qué soy la única en la familia que se siente así? O sea, me daban ganas de arrancarme el cabello, no podía dejar de temblar, me dolía la garganta, el pecho. ¿Por qué elegiste la marihuana? Pues porque al chavo que me gustaba consumía y él me la dio a probar y mi mamá pues me encontró marihuana una vez en mi bolsa. Entonces ahí fue donde empezó pues ese conflicto con ella, porque yo quería seguir con el chavo que me gustaba, porque quería, aparte de querer seguir consumiendo, quería estar con él. Y solo una vez acudí con mi mamá, tuve un intento de suicida y me dio una sobredosis y ella me encontró. No me levanté de cama como en 2 días, pero ella fue la que me salvó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del corporativo Nueva Esperanza. Como es costumbre, pues siempre tratamos temas de mucho interés y el día de hoy no va a ser la excepción. Está con nosotros Fernanda, una jovencita que pues está tomando su tratamiento en este momento en Clínica Santuario. Está con nosotros Ángeles, psicoterapeuta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Gracias, sí. Está con nosotros Jesús, quien es el director del área clínica de Santuario. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, compañeros. Y está con nosotros Ricardo, que también es psicoterapeuta y está en Santuario. Y es el terapeuta de Fernanda. Y entonces el día de hoy pues vamos a platicar con ella. Vamos a hablar acerca de su trastorno de personalidad, que es límite de la personalidad, pero antes de ese también existe trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Que fue que en algún momento dado te lo diagnosticaron, ¿verdad? Sí, a muy temprana edad. Muy temprana edad. Me platicabas antes de entrar al aire acerca de pues cómo empezó tu vida en la adicción, pero más atrás, un poco más atrás o mucho más atrás, cuando fuiste adoptada. Platícanos un poquito de eso, Fer. Pues yo fui adoptada desde que nací. La asociación donde me adoptaron es una asociación de Monterrey que es católica. Entonces mis papás estuvieron en una lista de espera de casi 2 años. Ya cuando les dieron la noticia, pues yo nací el 30 de noviembre de 2001 y pasaron por mí a los 17 días. Pues yo desde que tengo memoria sé que soy adoptada. Yo creo que al principio para mí el tema de la adopción no era nada que me molestara. Porque, o sea, nada importante para ti. No, porque pues ya ves, dices, eres adoptada, ay no, qué bonito, naciste del amor, cosas así. Entonces, como que yo de pequeña no me frustraba por ese tema, hasta que pues empecé a crecer. Primero me llevaban con psicólogos y hasta la edad, yo creo que empecé como a los 7 años más o menos a ir con psicólogos. Porque pues tuve muchos accidentes. Pero para ir con psicólogos me comentabas que a tus papás los prepararon, sí, diciéndoles que tal vez tú pudieses ser una niña problema, sí, debido a la adopción o debido tal vez a las características o a los genes que tenía tal vez tu familia, ¿no? Sí. Biológica. Pues eso, o sea, esa información, por ejemplo, esa información a mí no me la dan. Sí, o sea, la persona que me dio a mi luz, o sea, mi mamá biológica, básicamente un mes antes de que yo naciera, la hacen firmar un contrato de privacidad. Entonces ella tiene que decidir si me va a dejar en adopción o me voy a quedar con ella. Y pues ahí se corta todo. O sea, yo no puedo saber sobre ella y ella no puede saber sobre mí. Creo que solo le dan oportunidad de saber quiénes son los papás y la vida que tienen, o sea, económica, física, todo, porque se hacen estudios de todo. Y pues mis papás los preparan, son terapias así familiares, terapias individuales, donde les hacen ver que tener un hijo adoptivo pues obviamente no es lo mismo que tener un hijo de sangre. ¿Por qué? Porque pues vienen pues la sensación de abandono, de ahí, entonces ahí es donde yo empiezo a tener mis consecuencias, por así decirlo.
Y también porque, pues como es una asociación que ayuda a mujeres embarazadas, pues también, pues, o sea, hay de todo, o sea, puede ser niñas, pueden ser mamás golpeadas, violadas, o sea, de todo. Entonces a mí me entra la incertidumbre de quién es mi madre y qué fue lo que pasó para que a mí me dejaran la adopción. Y pues empecé a sentir la sensación de abandono. Y yo creo que primero, cuando estoy pequeña, primero como que yo no tenía esa sensación. O sea, para mí el mundo era, me lo voy a comer. Y primero pues mis papás me daban la libertad, o sea, en mi patio, por así decirlo, jugando. Mi mamá me metía a clases, era salir de la escuela y tener clases toda la tarde para poder dormir bien. O sea, siempre fui muy disciplinada, hacía todos los días de mi vida, cumplir con tareas, todo, pero conforme fui creciendo, me empezó a ir mal en la escuela, porque no me aprendía nada. O sea, para empezar, batallé mucho para aprender a leer y escribir. Mi papá me tenía mucha fe, pero mi hermana me lleva 8 años, tengo una hermana. Ella tenía miedo de que yo nunca aprendiera a leer o escribir, como que pensaba que era una retrasada, no sé. Y pues conforme crecí, me tuvieron que llevar al psicólogo para ver cuál era mi problema, y pues fue cuando me diagnosticaron TDA, bueno, trastorno de déficit de atención. Hiperactividad. Sí, gracias. Entonces, pues siempre tuve que tener maestros, tutores, después de clases me tenían que ayudar a hacer la tarea, cosas así. Y pues obviamente uno como niño pues se da cuenta que necesita más atención, necesita más ayuda, y para mí eso era un poco difícil porque pues no me gustaba. O sea, no me gustaba y me frustraba mucho porque yo no podía poner atención en la clase y leer, o no tener pena. Entonces me empezó a dar mucho pavor ir a la escuela, dejé de ir a la escuela por mucho tiempo y me tuvieron que cambiar a otra escuela de puras niñas, que fue ya la otra escuela donde me sentí súper a gusto, todo cambió, pero conforme fui creciendo pues serán los mismos problemas, hasta que pasé a secundaria y me dio depresión. Que fue ya a los 12 años más o menos, ¿no? Sí. Sin embargo, me imagino que los sentimientos o las emociones que tú presentaste, digamos, a tus 12 años, quizá iban escalando desde antes, ¿no, Fer? Sí. Como, ¿qué era lo que tú ibas detectando? Porque me imagino que tú tenías pues esta sensación de ser una niña diferente a los demás, ¿no? O sea, por el tipo de aventuras en las que estabas, por el tipo de deportes que te gustaba practicar, el tipo de actividades que te gustaba hacer a diferencia de los demás. Entonces, más aparte, pues me imagino las sensaciones también eran diferentes. Sí. ¿Cómo fuiste tú experimentando ese tipo de emociones para acercarte ya sea con tu mamá o con tu papá, y pues hacerles mención de que te sentías ya sea triste, no sé, sola, aislada, para que te llevaran pues a un especialista y te diagnosticara a los 12 años depresión? Pues yo creo que fue también el uso de redes sociales. Uh-huh. Yo veía muchas cosas que aumentaran mi depresión. O sea, me gustaba escuchar música muy triste, me gustaba ver series muy tristes, o sea, cosas que tuvieran que hablar sobre la depresión, el suicidio, todo eso. Pero también como que lo que destacó eso pues fue más que nada, ya no quería intentar nada. O sea, ya no tenía motivación, no me gustaba ir a la escuela, ya no quería seguir. Y empecé a tener ataques de ansiedad, que fue lo que también detonó mucho todo, porque yo no sabía qué era lo que pasaba dentro de mí, o sea, porque era una ansiedad muy fuerte, o sea, me daban ganas de arrancarme el cabello, no podía dejar de temblar, me dolía la garganta, el pecho, me hacía chiquita, lloraba un chorro, o sea, era un dolor ya físico, muy feo. No, y claro, y se entiende porque incluso ahorita que nos lo estás platicando, o sea,
pues se nota como que ese sentimiento y parte de eso que viviste, pues aún como que lo traes presente, de algún modo, o sea, pues se nota en ti. Y sin embargo, pues son emociones que has estado superando conforme va pasando el tiempo. Y ahorita que estamos hablando pues de tu infancia o el inicio de tu adolescencia, pues es donde empieza a aparecer, ¿no? Como este tipo de sentimientos que eran, ¿cómo podrías llamarlos? Pues quizá como desagradables o poco difíciles de manejar en ti, siendo tan pequeña también. ¿Cuánto tiempo te dura la ansiedad y qué lapsos te duraba durante el día los síntomas? Pues me podían durar hasta 1 hora. O sea, todo el día me la pasaba dormida porque era tanto el esfuerzo que hacía cuando me daban los ataques, o sea, las crisis. Entonces, estos acababan con mi fuerza. Ajá. Entonces, dormía en la cama de mi mamá, no salía de ese cuarto, me llevaban de comer. Y aparte, pues me empezaron a medicar. Y pues eran dosis muy fuertes. O sea, eran pastillas muy fuertes. ¿Recuerdas qué medicamento era? Sí, me daban alprazolam y también me daban gotas de clonazepam y otras cosas, y también para el TDA. ¿A qué edad sí te importó ya la adopción? Yo creo que cuando empecé a consumir. ¿Qué edad tendrías? Empecé a consumir a los 16. Pero por ejemplo, hablabas de que a los 7 más o menos empiezas a tener noción de qué es ser adoptada. Uh-huh. Y luego ahí las redes entran en alimentarte un poco más. ¿A esa edad ya empieza a pesar algo en ti? No, aún no. O sea, a esa edad empieza como la incertidumbre. Uh-huh. El deseo de... Pero no sabía de qué. ¿Pero qué era? O sea, como era una incertidumbre, por ejemplo, de ¿qué hago aquí? O sea, no sé si en un momento te preguntaste, pues, ¿qué hacías en esa casa? Pues, ¿qué hacías con esos papás? Porque ya tenías una idea tú de tu mamá biológica. Uh-huh. Es que no siento que se reflejó así, fue más como el por qué me siento tan mal, o sea, de dónde viene esta tristeza, de dónde viene esta depresión, de dónde viene todo esto, o sea, por qué soy la única en la familia que se siente así, o sea, a mi hermana no le pasa nada de esto, a mi mamá tampoco, a mi papá tampoco, solo yo soy la que no se puede levantar de la cama. Uh-huh. A mis 12 años, o sea, cuando debería estar yendo a la escuela y tener una vida normal. Ajá, normal, entre comillas. Uh-huh. Pero yo siento que sí se reflejaba en mis actitudes, o sea, conductualmente hacia mi mamá, hacia mi mamá adoptiva, como que yo toda la vida la he rechazado. Okay. O sea, la amo y todo, pero en mis acciones no se ha demostrado. Uh-huh. Porque siempre discutimos, siempre hay algo que choca entre nosotras. Y pues ella toda la vida pues ha querido ayudarme, o sea, ha estado para resolverme mis problemas, mis crisis. Ella me llevaba con el psiquiatra, con el psicólogo, hacía todo lo que le decían y pues yo nunca reaccioné bien. Uh-huh. ¿Y con tu papá era lo mismo o era diferente? No, con mi papá era diferente, porque con mi papá pasaba menos tiempo, o sea, siempre estaba trabajando y pues el tiempo que siempre pasaba con él era un tiempo sano, o sea, era un tiempo donde me apapachaba y me quería y así. ¿Y con tu mamá el conflicto era debido a que preguntaba sobre tu enfermedad? ¿Por qué estás así? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fumando alguna droga? ¿Qué sé yo? ¿Que te ponía un poco así como tensa? ¿O no? Sí, o sea... Porque por eso vienen los problemas, ¿no? Ya cuando ya la mamá sabe que estás consumiendo y te está hablando sobre tu enfermedad, y es cuando tú quieres poner un alto. O no tú, tu enfermedad, sí, la que vive dentro de ti. No te metas en mi vida, ¿no? Tú haz lo tuyo, déjame vivir en paz. Qué sé yo, ¿no? Y luego, si nos damos cuenta, empieza a consumir marihuana. Pues la droga perfecta para una persona que tiene depresión, trastorno por déficit de atención y todo esto que se viene acumulando, ¿no? Fíjate que cuando la escuchamos, habla ella de cosas muy valiosas. Por ejemplo, habla de que es una niña.
hay conceptos que realmente los niños no pueden digerir, ¿ok? Ahí va a ser súper importante cómo los adultos los guiamos o los aterrizamos, ¿no? Ella tiene un concepto en la cabeza que pues es diferente y puede llegar a ser una etiqueta. Entonces es muy pequeña y pues ella es como si le dijeran cualquier cosa. Pero llega un momento en que ella dice las redes, estar en otros lugares, empiezas a hablar de ya salir a la escuela, toda esta interacción, ya hay más información y de repente ella empieza con esos deseos de saber de dónde vengo, pero más que de dónde vengo, ¿por qué? Y esta situación ya se empieza a gestar más, por eso le preguntaba. Ahí probablemente no lo enfoca todavía. Pero ¿por qué se me hace interesante? Porque a veces justamente estos niños lo que necesitan es mucho acompañamiento y ella tiene un trastorno. Aquí, como bien sabemos, es un antecedente el diagnosticarlos con déficit antes de que pasen al TLP. Pero una de las características del TLP es justamente esa cuestión que ella habla de su emoción, donde es muy desbordada. Sus emociones no tienen ese cauce y realmente hay que llevarlas a enseñarles cómo manejar las emociones. Lo que normalmente los niños aprenderían por solo ver, en ellos sí se necesita esa cuestión más enfatizada. Es como al Asperger, ¿no? Que hay que enseñarle a leer las facciones y a todo esto. En ellos hay que enseñarles a contenerse mucho. Y cuando no tenemos, aquí lo que vemos también es ese amor-odio con la persona más, ella dice, con la que pase más tiempo, pero realmente es esa cuestión donde ellos, por eso se habla de ese límite, es esas personas que de verdad son intensas y aman, pero pasan de una emoción a otra tan rápido y con tanta intensidad que termina ese enojo y esa frustración y sienten que te odian. Pero realmente es esa mezcla de amor y odio que como convives tanto, ellos no pueden digerirla. Es una situación, como ella dice, demasiado desgastante, ni siquiera le puedes poner palabras, ¿ok? Y ver esa diferencia en los demás. Aquí ella, por ejemplo, podríamos empezar con, es que es adoptada, pero no, la gente que lleva el TLP, así se siente en su casa, no se siente perteneciente, se siente diferente y eso también es muy frustrante. Entonces, sí es bien valioso porque estamos hablando de una niña y que realmente tiene toda esta emoción. Y luego dice, vienen los medicamentos. Y aquí creo que hay que ser bastante cautelosos porque realmente el medicamento es bien importante y creo que ella lo necesitaba. Pero también necesitaba toda esa, lo conductual, que tiene como terapia fundamental el trastorno límite de la personalidad. Entonces, si dejamos un hueco, pues no se hace todo lo que es el tratamiento y por ahí se van a empezar, como bien dicen, vamos a empezar a ver ahora que se va haciendo cada vez más grave, ya entraron las sustancias, ya empezamos a hablar de los 12 años, pero ya viene con unas situaciones no resueltas desde los 7, que es cuando ella ya lo empieza a tomar. Y curiosamente en ellas pareciera que se cumplen las etapas de desarrollo que nos marcan muy, muy bien en psicología, ¿no? La primera infancia, va a venir la segunda infancia y es donde, bueno, 12 años ya empezamos ahora sí con esa preadolescencia y se va marcando. Esta parte importante es, si no lo logras trabajar en una etapa temprana, puede ir siempre gestándose a mayor. Claro que siempre va a tener solución, pero ya vamos a tener situaciones más complejas, como a lo mejor nos empieza a platicar Fer. Y esa es la parte triste, ¿no? Que es mucho tiempo y vemos a gente muy buena, con todas las intenciones y ellos se acercan a profesionales, pero realmente no termina dándose ni ese entrenamiento ni ese acompañamiento. Es de ahí la importancia de verdad de difundir todo este tipo de situaciones para que alguien más lo conozca. Y saber que es muy difícil, pues, que de una forma ambulatoria puedan ayudar a esta persona a resolver tantas situaciones que ha vivido desde su infancia, ¿no? Así es. La niña o la jovencita que es trastorno límite de la personalidad, por lo regular, terminan llegando a una clínica de rehabilitación
donde le den la contención necesaria, donde le puede ayudar un psiquiatra, un equipo multidisciplinario como tiene Santuario, ¿no? El médico, los terapeutas, todo el equipo que pueda darle la contención necesaria y pues darle la terapia individual que tanto necesita. Y sabes que también es súper a lo mejor desanimador, que por lo regular llegan por consumo de sustancias. No llegan solo por el simple trastorno límite de la personalidad, van a llegar por el que va escalando, igual el antisocial, va a llegar a veces a la clínica porque ya está en consumo de sustancias y por ende muchísimos problemas. Pero ella, por ejemplo, se ve claramente cómo empieza esta situación y a lo mejor empiezan por la cuestión de, como es una niña en adopción, habrá que darle su tratamiento y todo, pero lejos a veces de tener esa asesoría, también la vamos haciendo como eres más diferente que todos los demás. Y esa sensación es muy complicada de manejar cuando traes una herida de abandono y irle etiquetando a tú más diferente. Es esa parte donde dices, realmente se necesita un acompañamiento con muchísima profesionalidad y confianza, donde ella genere realmente esa empatía y haya un lugar donde se sienta realmente acompañada. Fernanda, ¿qué comenzaste a consumir? ¿Qué sustancias? Empecé con marihuana y alcohol. ¿Por qué elegiste la marihuana? Pues porque al chavo que me gustaba consumía y él me la dio a probar. Y como era parte de su personalidad, yo quería tener como eso. Porque yo todavía, pues, era una niña, o sea, tenía 15 años. O sea, lo único que sabía de mi vida era que me encantaba el deporte, ir a misa los domingos, estar con mi familia y cumplir con la escuela. Y eso era como algo diferente, algo aparte. Entonces por eso empecé a consumir marihuana. Ok. Y ese era tu novio, me supongo, ¿verdad? Sí, se hizo mi novio. ¿Qué representó para ti ese novio? Platícanos. Pues muchas cosas, lo idolatré demasiado. No sé, bueno, ahora ya lo entiendo, ¿no? Por el TLP, pero en su momento yo no sabía por qué era tanto, o sea, tanto lo que yo quería estar con él. Porque me escapaba de la escuela, o sea, dejé de estudiar, o sea, en un semestre de 10 materias reprobé 9 por estar con él y consumiendo. Entonces obviamente era claro, o sea, mis papás se estaban dando cuenta de que yo no estaba cumpliendo con lo mío. Y mi mamá pues me encontró marihuana una vez en mi bolsa. Entonces ahí fue donde empezó pues ese conflicto con ella, porque yo quería seguir con el chavo que me gustaba, porque quería, aparte de querer seguir consumiendo, quería estar con él. Y no solo era eso, o sea, porque también él era codependiente, entonces había ciertas reglas en la relación que pues ahorita, que si te las digo, pues es de que por qué, o sea, por qué. Pero en su momento para mí era como sí. ¿Cuáles eran? O sea, primero me dijo, la primera vez que me dio a probar me dijo, te voy a dar a probar, pero no vas a fumar con nadie más, al menos que sea yo. Y no puedes conectar marihuana, o sea, no puedes ir a comprarla con nadie, solo yo te la voy a dar. Entonces para mí era como que, no, tengo que cumplir, sino ¿qué me va a pasar? Me va a dejar, ya no va a estar conmigo. Y pues así empezó. Y luego, pues, por su estilo de vida, también, pues, el alcohol. Y... ¿En modo de qué? ¿De socialización? Ajá. Okay. Sí, o sea, por su estilo de vida, pues, tenía que ver mucho con el alcohol. Entonces, siempre había botellas, siempre había, pues, para qué tomar. Y, pues, no la vivíamos tomando a veces. Pero no tanto, con él no... Mi problema del alcohol no fue tanto con él. Hasta ya después que terminé esa relación, pero pues esa relación no solo fue la marihuana, o sea, fue la codependencia muy fea, porque nos llevó a tener, bueno, me llegó a abusar de mí, o sea, mentalmente, psicológicamente, y también físicamente.
claro que vamos a tener que trabajar mucho y sobre todo, pero se tiene mucho ganado cuando ya hay esta conciencia de saber, yo necesito más tiempo, yo necesito a lo mejor no llevar todas mis situaciones al límite, porque cuando estoy en ese límite ya es muy complicado frenar. Ella tiene que aprender a ir gestionando lo más rápido posible todas sus emociones y que no se acumulen. Y esa es la cuestión donde es una cuestión que si no pasa esto, ella está en un ciclo de culpa y agresividad. El ciclo de la violencia se da mucho en las personas con también está trastorno. aprendiendo que no tiene autorregulación. Sí, por supuesto. Emocional, y está aprendiendo también se le están generando herramientas para que pueda tener un autocontrol, que es de lo que realmente pues se padece. Entonces, de aquí en todo lo que nos estás comentando, Fer, bueno, pues es muy importante porque realmente puedes ampliar algo muy básico que realmente pues también las familias allá afuera pues desconocen, ¿no? O una chica como tú desconoce y lo que mencionas el estar preguntándote por qué eras diferente a tu hermana, ¿no? ¿Por qué tu hermana sí podía hacer una cosa? ¿Por qué tú no? Porque tú no te sentías parte de... Pero ahorita que tú estás en el tratamiento, ¿qué es en lo que se te ha ayudado más para que tengas un conocimiento acerca de ti, del trastorno? Pues yo creo que desde que me levanto lo empiezo a practicar. O sea, el convivio con las demás también ayuda mucho porque pues hay de diferentes edades, diferentes trastornos, diferentes adicciones. En terapias, pues yo creo que es una terapia donde literalmente te parten el ego, o sea, no estás bien y no estás mal, o sea, realmente tienes que rascarle, y eso me ha ayudado mucho a comprender varias cosas. Y no solo es como que tengo la terapia y ya salí como que nueva, ¿no? O sea, sigo pensando qué puedo hacer mejor, qué puedo hacer peor para no hacerlo. Por ejemplo, tenemos juntas de AA y la semana pasada me propuse pasar todos los días y me ayudó, o sea, me di cuenta de muchas cosas porque como buena TLP, pues hay días donde... Cuesta más trabajo. Ajá. Y hay días donde no. Recuerdo que un lunes subí y tranquila. Y al siguiente día subí y ya andaba yo... No, hombre, ya estaba... Hasta lloré y todo. O sea, estaba bien enojada y ahí andaba diciéndome cosas porque pues es una plática contigo mismo, ¿no? Y luego al siguiente día ya estaba completamente feliz, encantada de la vida, y luego al siguiente día no, y así, o sea, y me doy cuenta de que pues es muy cambiante y a veces no puedo controlarlo siempre, pero gracias a mi medicación también me ha ayudado mucho a estar como regulada. Yo veo aquí algo muy importante y un paso, pues yo creo que de los más importantes en tu vida. El haber llegado a Clínica Santuario, el haberte encontrado con el doctor Carlos Origel, psiquiatra, que hace un diagnóstico muy preciso, donde encuentra este trastorno de personalidad, límite de la personalidad, y donde pues tú lo conoces, lo empiezas a conocer tu trastorno. Aparte del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, ¿no? Estamos hablando de 2 trastornos. Y estamos hablando también de adicciones, estamos trabajando nosotros o estamos llevando a cabo una terapia dual, ¿no? Es decir, estás trabajando con tu psiquiatra, pero también estás trabajando con tu psicólogo en la parte de las adicciones, que es muy independiente, ¿sí? Y a la vez este trastorno de personalidad en la terapia individual que estás llevando con Ricardo, tu psicólogo, pues creo que ahí es donde empiezas a conocerte un poquito más. Y qué importante que a los 21 años, ¿verdad? Porque estás chiquita todavía y tienes una vida por delante, pues hayas podido conocer tu trastorno y lo empieces a trabajar como ya lo estás haciendo. Ahorita te escucho y veo algo muy importante. Me propongo y entonces te estás proponiendo estar mejor y ser mejor. Eso es algo muy importante porque en muchas niñas que tienen trastornos límites de la personalidad no se proponen nada. Es que ahí es cuando ya se empieza a ver el avance, la conciencia, y es justamente eso, como ella lo logra identificar. Primero es
detectar, ¿no? Y ya luego empezar a admitir para cambiar. Hay veces que no hay esa motivación, y esa es la cuestión en el trastorno límite. De repente hay mucha motivación y todo es tan fácil y te puedes comprometer a tanto, y hay otros momentos en que no hay nada y todo es tan gris y tan difícil que simplemente hacer lo mínimo que se tiene que hacer es una tarea grande. Entonces, esa es la batalla donde ya cuando te conoces, sabes que va a haber momentos en que vas a fluir, y ahí pues es dejarte como nada más regular, porque también la alegría se puede desbordar. Y en las otras es como, bueno, echarse un poquito de ánimos, ese acompañamiento que ella misma se está dando y que ve con ahora sí que con amor. Ok, hoy no está tan fácil, está bien, estás enojada. Empieza desde ella, como ella dice, me grito, ¿sí? Ya lo identifica. Ya lo identifica, me grito y hago ese diálogo, pero también digo, bueno, ayer estuvo bien, hoy no está tan bien. Ella misma se autorregula, que esa es la parte donde nosotros necesitamos, el entrenamiento es para ella, porque pues ahorita tiene a Ricky, y qué bueno, pero el día de mañana ella tiene que aprenderlo. Yo creo que eso es lo importante también de la clínica, que los empezamos a que ellos se autorregulen, porque van a salir. Tienen a su guía espiritual. Uh-huh. Sí, me imagino también. que con él has de trabajar muchos aspectos de tu vida también, y te ayuda mucho. No, sí, bastante, porque pues al final del día uno como adicto y como ser humano y todo, pues no puedes solo, o sea, necesitas algo más fuerte que tú para poder seguir adelante, como esa motivación o por algo que a mí me gusta hacer es ofrecer. Entonces le ofrezco a Dios todo esto, mi esfuerzo, desde lo más mínimo, ¿no? O sea, desde el servicio que tenemos que hacer, desde tener que llevar tu silla de un lado a otro, hacer las camas, todo, la medicación, que a veces a mí en lo personal no me gusta, pero me ayuda, ¿me explico? O a veces tengo que entrar a terapia y no tengo la motivación o no quiero estar y estoy volteando para todos lados, pero intento enfocarme en lo que están diciendo, porque de algo voy a aprender, o sea, algo voy a sacar de ahí. Y pues el guía espiritual me ayuda mucho, porque a veces empiezo a tener esa duda de que no puedo, cosas así, entonces es como un recordatorio. Y siento que el poder acercarme a él me ha abierto como esta parte en mi mente donde yo puedo, o sea, si cuando salga de aquí, yo acercarme ya sea a mi iglesia o a mi junta o a eso, o a mi padrino, como soy adicta, pues voy a tener que tener un padrino, pues para darme cuenta de que no estoy sola. Uh-huh. Y también pues a mis papás, o sea, de que a veces uno no puede y necesita que alguien le recuerde, vas a estar bien, o hoy es solo hoy, tranquila. Y siento que pues eso ayuda bastante, porque allá afuera antes de entrar a clínica era pues ¿a qué me acercaba? A mis amigos codependientes, a mis amigos drogadictos, o sea, a la sustancia. Y no, o sea, no solucionaba nada, solo era como pues aparte de evadir, siento que era como algo que tapaba algo, o sea, no solucionaba nada y me dejaba peor a veces. Evitar ese dolor, Sí. ¿no? A través de la sustancia. Fíjate, empezamos con las personas, o sea, en el relato que ella habla, todos buscamos amor, y eso es algo bien importante, todos buscamos el amor, la valoración, el respeto, la confianza, siempre. ¿Qué es lo malo? Que no sabemos dónde ni cómo. Y esa es la parte de como ella dice, ¿por qué llegué a tener a ese novio en una situación tan necesitada? Porque es esa, es necesidad. Porque en algún momento él le da ese pequeño calor, por así decirlo, todo eso que ella busca, pero la cuestión es que te lo da, pero te lo quito, o te lo doy y te lo condiciono. Y esa es la parte donde entra el miedo de ya no lo voy a tener. Así que por ese momento, a lo mejor reconfortante, voy a hacer lo que sea. Y es la parte donde ahora ella se lo da, o sea, ella misma se acompaña, y antes, cuando no tiene toda esta situación, lo va buscando, y no es lo malo es que lo encuentra en gente tan intensa, pero tan volátil como ella misma, y es cuando hacen esas relaciones tan codependientes,
Y pues claro, ahí pueden entrar todo, sustancias, alcohol, sexo, violencia en general. No, bueno, porque es lo mismo, se violentan y violentan a los demás amorosamente. Nos está platicando acerca de cómo el consumo de la marihuana, el consumo del alcohol empezó a cambiar su vida, ¿no? Por supuesto. Empezó a idolatrar a un hombre, empezó a idolatrar a la sustancia, empezó a darle más poder a todo eso que a sus padres. Empiezan a verle lo bueno, ¿no? Empiezan a verle lo bueno y luego de la más. escuela para irme a consumir, para irme a estar con el novio, tener sexo, buscar otro tipo de vida, ¿sí? Y después llegan otras drogas, ¿no? Más fuertes. Y bueno, pues tú sabes perfectamente que una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad y trastorno por déficit de atención por hiperactividad, llegan este tipo de sustancias. Estamos hablando de las depresoras, ahora nos va a hablar un poquito de las drogas, pues que son fuertes, ¿no? Estimulantes. Pues después de eso, de haber probado la marihuana y pues el alcohol, mi segunda droga que probé fue el éxtasis. Yo lo conozco como Molly. Y pues yo primero, pues obviamente me daba miedo, pero todo el mundo me decía, no, se siente bien padre, no sé qué. Y pues sí se sintió bien padre, ¿no? Yo lo probé con mis amigos y pues hice cosas que no habría hecho estando pues, sin consumo. Sin consumo, o sea, me acuerdo que empezamos a cantar karaoke y yo me solté a cantar, entonces yo estaba fascinada. Ajá, yo dije, no, pues esta cosa está increíble. ¿Te sentías Dulipa? Sí, sí, o sea, me sentía la que cantaba hermoso y no, es que imagínate, después de no tener eso en tu vida, y después sentirte tan libre, porque esa es la parte que... ¿Cómo te libera, no? Sí. En esos momentos. Pero de más. Es que imagínate, pasar de las sustancias depresoras y luego tener como ahí esa espinita de qué pasará si me brinco a estas otras, con el miedo y luego con la presión de los demás, va a estar chido, anímate, lo vas a hacer, te la vas a pasar bien. O sea, pasa el consumo, obtienen los efectos totalmente opuestos y pues dice Fernanda, eso se siente bien, o sea, es el efecto, pero a la vez lo que en ese momento quizás sentía que necesitaba, ese cambio en su personalidad o ese cambio en su energía, en su estado de ánimo, pues era lo que terminaba reforzando pues posiblemente el consumo, ¿no? Porque estamos hablando de que toda droga pues cumple en algún momento con alguna función. Y si en ese caso la función aquí en Fernanda pues era que se sintiera súper alegre, con un montón de confianza, que formaba parte de ese grupo, si era agradable, la estaba pasando bien, obvio que ese patrón iba a volver a repetirse. ¿Por qué? Pues porque le estaba dando algo que sin esa sustancia no iba a tener. Y que necesitaba, porque justo acabas de ver la alegría y la confianza. Hablando, escuchándola, ella habla de que viene de una situación católica, con bastante cuidado, con mucho amor. Y cuando habla ya de la pareja, ya está teniendo todos los valores que le inculcan, ya los está rompiendo. Entonces, cuando entra en esta situación de conciencia, pues hay mucha culpa. Entonces empieza, por ende, la situación va a empezar a tenderle a ser más depresora. Las sustancias que está consumiendo son más depresoras, hay más problema, necesita salir. Ahí vienen las otras, o sea, ahí podría ser otro momento en el que a lo mejor algunas personas podrían decir necesito terapia, pero algunas podrían decir necesito amor. Aquí algo importante, o que creo que es como una pieza fundamental, es que aquí ya no estabas en esa relación. ¿O sí? ¿Ya habías pasado o habías cortado con ese chico del que nos estabas comentando? No, ahí seguía con él, pero fue ya como en las últimas. Más conflictos todavía. Sí, entonces eso me ayudó. Y como que eso también me impulsó a querer salir de esa relación, porque ya era algo que me daba para arriba. Claro. Y dije, esto lo puedo hacer yo sola, pues... Claro, y va en relación con tu estado de ánimo, porque no ibas a consumir marihuana. Tenías que consumir algo, un estimulante para poder salir de ahí y generar otras conductas en ti. Y cuando lo conoces, te hace sentir esa sensación, pues, de la explosión. No, y aparte estamos hablando de que esta droga estimulante libera demasiada dopamina, ¿no?
este químico que te regala placer, ¿no? Euforia. Efectos, ¿no? Entonces, resultados también. A todo el mundo le encanta cuando prueban ese tipo de sustancias. O sea, de estar consumiendo marihuana y luego encuentras este sentimiento de placer, de euforia, de éxtasis, en todo momento y en todo lugar. Dices tú, wow, ¿no? Oye, pero fíjate qué interesante que aquí, qué fácil se puede ir hilando y dices, claro, esto va como engranado, perfectamente funcionando. Sin embargo, ella lo vivía y probablemente hasta que llega a esta parte de reflexión, a esta parte de tratamiento, puede verlo tan claramente. Por eso ella dice, ahora entiendo, ¿no? Simplemente esta parte de, por supuesto que ibas a entrar a drogas más fuertes y drogas estimulantes, porque la realidad ya era demasiado depresora. Entonces, aquí pareciera todo tan lógico, pero en su vida todo era un caos y nada tenía sentido. Por eso la importancia de cuando te acercas a que te ayuden verlo, incluso los trabajos de historia de vida donde ellos plasman y se puede empezar a ver este análisis, a ellos les da claridad, ¿no? Dentro de el libro de la personalidad adictiva, dice que el único mamífero que se destruye es el ser humano, cuando no ve futuro. Entonces, no vemos absolutamente nada hacia adelante. Nos estamos autodestruyendo, ¿no? Pero también fíjate, la metacognición, que es esta cuestión de tener conciencia de nosotros y de ver un poquito a futuro, pero el futuro lo vemos negro, gris. Eso también nos ayuda a destruirnos. O sea, es esa cualidad, como bien dices, nosotros podemos ver, pero también esa cuestión nos podría meter en preocupación. Necesitamos realmente tenerlo bien calibrado, porque si no, eso es lo que me deprime, que veo ese futuro muy oscuro. Sí, ese cerquita está catastrófico y lo que viene peor. No hay absolutamente nada, ¿no? ¿Y hoy estás encontrando sentido de vida? Sí. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues para empezar me encantaría acabar mi carrera. Es algo que me apasiona demasiado. ¿Qué estabas estudiando? Diseño de modas. Sí, el hecho de diseñar, todo lo que tenga que ver con el arte me encanta. Y pues aparte de que es una carrera muy bonita y pues los que no saben sobre diseño podrían decir que es muy fácil, pero es bastante... Tiene lo suyo, claro. Sí, sí, no. El diseñar, el hacer un vestido, o sea, uno la moda lo ve como, pues lo que ves muy frívola, sí, pero no, tiene toda su historia. Fíjate que algo bien interesante en el trastorno TLP, a veces son tachados de flojos, incluso de burros, porque justamente tanta emoción y tanta situación no concluyen cosas. Es muy común que ellos que tengan carreras truncas o todo lo intelectual truncado. Y cuando ellos empiezan a estar en una situación de tratamiento, es de lo primero que empiezan a decir. Y ahí es cuando ves, empieza a tener un sentido de vida. Y esa es una de las grandes frustraciones, porque les puede apasionar lo que están haciendo, de verdad les encanta, y también ver que lo botan tan fácilmente, eso también los enoja con ellos mismos. Claro. Sí, bastante. Yo creo que por eso no he podido concluir mi carrera. O sea, yo entré a estudiar en el 2020. Entonces, imagínate, empieza pandemia. Y yo con la emoción, porque pues como yo tenía un historial de tener malas calificaciones y tener que pagar por el certificado de prepa y todo eso, pues entrar a carrera para mí fue algo como un logro muy grande, porque para empezar yo hice todo el proceso sola, cuando normalmente era mi mamá o mi papá los que me ayudaban a llevar a cabo eso, ¿no? De que qué papeles ocupas, o sea, de que tu identificación, todo tu CURP, todo eso. Entonces yo fui la que se acercó, yo fui la que consiguió los informes, yo fui a la junta, yo fui a todo. Y aparte de eso, me acuerdo que conseguí una beca. Entonces, wow, para mí... Paquete redondo. Ajá, para mí fue algo, pues, como que en su momento fue muy fácil, pero me lo aplaudieron demasiado. Yo estaba de que, pues, muy orgullosa de mí misma, porque fue un cambio radical de ser
completamente floja, perezosa y no querer estudiar nada y no tenerle sentido, y ahora sí querer hacer esto. Y pues eso para mí fue un logro muy grande. Pero pues conforme fue el tiempo, o sea, y fue pandemia, pues todo se fue, pues se fue, me fui en un hoyo, la verdad. ¿Te frustraste? Sí, porque pues fue pandemia, todo cerró, yo ya no tenía, pues mi carrera lleva muchos talleres y tienes que ir a la escuela, o sea, tienes que estar ahí. Y era muy difícil para mí concentrarme en mi casa, en mi cuarto, entonces empecé a andar en depresión y aparte yo empecé a consumir LSD, ácidos alucinógenos. LSD. Entonces, y era muy constante, entonces mi depresión se fue en picada. Y luego aparte tenía pensamientos suicidas y pastillas muy fuertes, entonces dejé la escuela. Y dije, ¿y esos pensamientos suicidas a dónde te llevaron? Pues en su momento solo me llevaban a querer estar consumiendo LSD, pero conforme pasó el tiempo y ya la pandemia se fue acabando, pues ya tenía más ganas de hacerlo realidad, o sea, de suicidarme. ¿Eso crees que te llevó o que fue un vehículo ese tipo de sustancia, los ácidos? Yo creo que sí. Sí, porque era tanto mi consumo que hasta yo empecé a notar cómo yo ya me veía, pues sí me veía... ¿Demacrada? ¿Mal? Sí, o sea, hasta mi pensamiento, mis redes sociales, todo lo que subía a mis redes sociales ya se veía pues anormal, o sea, la gente podía decir de que estás consumiendo algo fuera de lo normal. Aparte de que pues yo en mis redes sociales la gente sabía que consumía marihuana, porque pues compartía cosas sobre 420, como ya se había legalizado en California, cosas así. Entonces ya mi uso de alucinógenos ya... Es que era cada 2 semanas, así, cada 2 semanas era un viaje nuevo, entonces yo hasta ya me sentía como que, pues no sé, o sea... Desconectada, sí, desenfocada. Sí, me costaba un chingo de trabajo hacer las cosas que me tocaban, entonces dije ya no, porque tuve una mala experiencia en un cumpleaños y escuché unas voces y dije no, ya no puedo seguir consumiendo esto, y entonces lo dejé por completo. ¿Y nunca te saltó alguna crisis o psicosis sin consumo? No, gracias a Dios no. ¿No practicaste el cutting? Cortarme sí, pero cuando era más pequeña y también en una relación que tuve. Tuvimos una discusión y yo en ese entonces pues ya consumía aún más cosas, ya tenía el consumo de cocaína, entonces yo cargaba conmigo una navaja porque era lo que usaba para meterme cocaína, y en una discusión que tuvimos nos fuimos a dormir y cuando ya vi que él estaba dormido pues me corté de cortarme porque estaba muy enojada y frustrada y pues al día siguiente amanecimos y pues él obviamente vio sangre y me quitó la navaja, pero mis intentos suicidas han sido más a través de pastillas de alcohol. Fíjate que ahí hay que tener siempre pendiente esa situación, siempre estar, porque no es como si fuera de repente esa vocecita o esa idea, cuando todo va mal, las personas que incluso están en tratamiento refieren el hecho de que siempre tiene como que regresa la idea, ¿y qué pasaría? Y ellas tienen de repente que ponerse, detectarla y ver, ahorita otra vez está esa pequeña voz o pequeña, que ya no es realmente, pero siempre es como esa sombrita que de repente pasa y hay que espantarla, porque si no, ellos pueden de verdad volver a estar, y hay que tener cuidado porque esa sensación, por decirlo, o esa pequeña idea fugaz, hay que hacerla eso, fugaz. Pues es que son para los TLPs es una forma de autorregulación emocional. O sea, ella lo está comentando ahorita como
a medida de lo que ella sintió por la ruptura o por lo que pasó con la pareja, en vez de trabajar esa crisis, ¿verdad?, de una manera diferente, platicarlo, hablarlo, como lo que dijo ahorita de intenté toda la semana pasar a mi junta de AA y subir a la tribuna, pues una forma de ellos o de ella para autorregularse es una buena manera de cortarse. La otra pues es parte del consumo, la parte de lo que viene siendo el sexo, ¿no? O sea, que te provoque otro tipo de supuesto bienestar. Así es, porque ahorita me imagino que muchas personas que nos están viendo en este podcast, muchas mamás incluso, sí, se han dado cuenta de que sus hijas se están flagelando a través del cutting, se están cortando, hay sangre todos los días y deben de saber que es algo muy profundo, que es algo muy importante, que se tiene que de alguna manera tratar, de que tienen que buscar en una clínica profesional como nosotros, donde le podamos dar ese soporte terapéutico para ayudar a esa persona a resolver todos los conflictos que en determinado momento la llevan a todo esto, ¿no? Y qué importante es que sepan también que Clínica Santuario cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nutriólogos, consejeros profesionales en adicciones y guías espirituales para ayudar al paciente a reestructurar su vida completamente en el área física, mental, espiritual y familiar, que se ven afectadas por estas adicciones y por este tipo de trastornos de personalidad que estamos encontrando el día de hoy en Fernanda. Y le estamos dando toda la ayuda para que ella pueda resolver todos estos conflictos, y falta aún más para que ella pueda salir de clínica pues mucho mejor, ¿no? Ya consciente de su trastorno, consciente de su adicción y sabiendo realmente que ella tiene pues muchos factores de riesgo, muchos síntomas de alerta que tiene que conocer, y saber que realmente a ciertos lugares no puede ir, con ciertas personas no puede platicar, que tiene que llevar a cabo un grupo de autoayuda allá afuera, que tiene que tener su psicólogo, puede ser Ricardo el mismo, darle terapia por Zoom, porque ella vive pues en otro estado de la República, y que tiene que tener comunicación directa tanto con Dios como con todos nosotros para poder dar ese soporte y esa ayuda que tanto necesita. O sea, no es nada fácil lo que está viviendo Fernanda y lo que ha vivido durante sus escasos 21 años. Pero entonces la familia tiene que saber realmente que necesitan ayuda a esas niñas, y que por algo el día de hoy se están flagelando, no es por nada más por gusto. Es porque hay algo adentro muy muy fuerte, una depresión, una ansiedad, un trastorno de personalidad que puede ser límite de la personalidad, un trastorno por déficit de atención por hiperactividad, un trastorno obsesivo compulsivo. Hay tantos trastornos que se pueden identificar para saber realmente cómo está viviendo esta persona, y bueno, pues ayudarla de la mejor forma, ¿no? Y ahora todo esto que mencionas, en que antes era una desesperación para ella, puede volverse en una confianza. ¿Por qué? Porque ya lo sabe, y porque es esa cuestión, darle la confianza de decirle, todo puede volver, y no porque lo pienses, ni lo tienes que hacer, ni va a suceder. O sea, es justamente eso, ya no te asuste tan siquiera el pensarlo, porque ellas llegan a sentirse, porque es más de mujeres cuando se diagnostica, ellas llegan a sentirse incluso asustadas cuando ya empiezan a llevar terapia y todavía empieza esa idea y dicen, a lo mejor nunca voy a tener esta situación saludable. Y es la cuestión de decirles, no tengas miedo ya de esos pensamientos, lo que pasa es que ya los identificas, ya estás lista para admitirlos y para hacer el cambio. Entonces, esa confianza es justamente toda esta información que hablas, ¿no? De decir, es una cuestión que se puede dar la vuelta y hacerla una situación que antes era peligrosa, ahora es detectable, cambiada. Yo les voy a platicar algo así muy rápido, antes de cerrar ya este podcast. En un momento dado estaba en un programa de radio en Los Ángeles, California, donde estábamos hablando acerca de la metanfetamina, el cristal, sus características, cómo se presenta en el ser humano cuando ya hay un consumo excesivo, cómo llegan estos trastornos, estas paranoias, ¿no? Delirios de persecución, cómo tienen incluso miedo hasta comer de la misma comida que hace la mamá, o tomarse cualquier tipo de bebida, y cómo rechazan todo eso, y cómo, bueno, se esconden, cómo en su habitación o en el baño, o tienen todos esos miedos, ¿no? Y entonces, al estar platicando de todo esto, pues me llegaban muchas llamadas. Entre ellas me llegó la llamada de una señora donde me dijo, mi hija se encuentra muy mal. Me platicó un poquito de la historia, así breve,
ella tenía 20 años y ella ya estaba seleccionada para los Olímpicos, ¿sí? O sea, una niña, pues, muy con mucha condición, un atleta de alto rendimiento. Con una trayectoria muy disciplinada. Ajá. Entonces, tuvo una fractura y en esa fractura la llevan con un médico. El médico le da Narcan, o sea, un medicamento que contiene opioides, muy similar a lo que es el fentanilo. Entonces le da su receta por ciertos días para quitar el dolor y a esta chava le gusta. Entonces, como ya no hay receta, se va al mercado negro y empieza a consumir fentanilo. Entonces la ponen en un estado muy grave donde yo cuando la vi estaba como dormidita y yo le dije a su mamá en ese momento: si tú no ayudas a tu hija rápido, si no me la llevo a México en este momento al tratamiento, tu hija se va a morir. Y no le doy ya nada de tiempo, a lo mucho una semana. Me dijo: ¿de veras? Le dije: claro, te lo estoy diciendo porque pues a eso me dedico, tengo 20 años trabajando adicciones. Resulta que la mamá me dijo: ok, nos la vamos a llevar a México. Ya estábamos por venirnos, me dijo: dame una semana. Le dije: es que yo no te tengo que dar una semana, tú puedes tomarte si quieres toda la vida, es tu hija. Ella no puede tomar la decisión porque está dormidita, está sedada con ese fentanilo, ¿no? Con esa droga. Tú eres la que debes de tomar la decisión por ella en este momento porque tú eres la que le vas a salvar la vida o la vas a dejar morir. Entonces la señora me dijo: no, en una semana sin falta te la llevo. Pasó la semana y nunca llegaron. A los 15 días me habló: tenía mucha razón, mi hija acaba de morir. Wow. O sea, realmente lo que tiene que hacer la familia, la madre o el padre, viendo que la niña o la jovencita o el adulto no tiene conciencia para tomar esta decisión tan importante de entrar en un proceso de recuperación donde le van a salvar su vida, donde ella ya se sentía morir y poco a poco el camino que estaba tomando de ya cortarse, de flagelarse, de tener esos pensamientos o ideas suicidas, poco a poco le iban a llevar a más, porque estaba en el consumo de drogas. Iba a encontrarse con otra persona, otro hombre que también iba a estar en el mundo de las drogas, le podía invitar a otro tipo de drogas, porque cuando no era cocaína, pues era el tusi, y si no era el tusi, pues eran los ácidos, y si no eran los ácidos era marihuana, y si no era la marihuana era el alcohol, pero todo era una revoltura, y todo eso te lleva a que esto crezca tanto, y tu mente se vaya por... se distorsione completamente, y te lleve tal vez a un suicidio. Y entonces los padres deben de saber que tienen que darle la ayuda ellos, porque ellas no pueden por sí solas. Así es. Están completamente viviendo en una inconsciencia total. Y yo te lo digo porque yo viví en el mundo de la cocaína y por muchos años. Y desgraciadamente cuando yo estaba viviendo en el mundo de la cocaína no sabía realmente qué estaba pasando conmigo y con mi vida. Hice cosas que no debía haber hecho. Yo hoy digo, pues, lo peor que me pudo haber pasado por mi vida fue la cocaína. Porque no me dejó crecer. Porque no me dejó hacer tantas cosas que yo anhelaba, que yo soñaba hacer. Entonces creo que es importantísimo que mis padres me hubiesen dado la mano. Yo tuve que tocar un fondo muy fuerte. Yo tuve que llegar a estar en coma por 15 días. ¿Sí? Y creo que pues, no se vale. No se vale que si tu papá y tu mamá estás viendo que tu hijo se está destruyendo, lo dejas que se destruya. Tienes que hacer algo por él. Toma el teléfono, busca una clínica profesional, llámanos por teléfono y con mucho gusto te vamos a ayudar a resolver el problema, porque tenemos todo lo necesario para hacerlo. Concientizar es una enfermedad y esa es una cuestión. Cuando traten a la persona en adicción como un enfermo, van a disolver muchas dudas de, oye, pero es que él tiene que decidir. Realmente cuando alguien es un enfermo, tiene un desmayo, tiene un paro, no esperan a que despierte a ver, oye, ¿quieres que le hablemos a la ambulancia? No saben realmente si es una sobredosis. Así es. Entonces, cuando empecemos a ver a la adicción como una enfermedad y a la persona que lo consume como un enfermo, los papás van a empezar a tener ese empoderamiento donde decidan, tenemos que hacer algo por ellos. Y no solamente una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal, que solamente se puede detener. Uh-huh. Y que claro, con el tiempo, con los conocimientos, con la ayuda de los profesionales, podemos mantenernos.
encontrar esa cruz del equilibrio, ¿no? Porque yo creo que también un paciente, un usuario, estando afuera, no necesariamente pide la ayuda diciéndole a la familia, oye, me siento mal, ayúdame. Yo creo que a lo mejor como varios conductualmente, ante más agravantes sean las situaciones que estás haciendo, ¿no? Más estás llamando la atención diciéndole a tu familia, ayúdenme, estoy mal. Sí. Porque llegan síntomas todavía mucho más fuertes, llegan agresiones mucho más fuertes, llegan malestares, o sea, más fuertes, donde te dicen, mira, como por ejemplo, no sé, ese desmayo, hablamos de un desmayo donde dices, me sentía mal, pero una forma de que me vean que me siento más mal, pues es desmayándome. Aquí conductualmente, en la parte de lo que viene siendo la adicción y el trastorno, pues está todo lo que comenta Fernanda de lo que sucedió y aconteció antes de su ingreso. Qué importante lo que dices, fíjate, porque esta es una enfermedad donde muy diferente en características a las otras. Cuando los otros enfermos están muy graves, pues por lo regular están ya muy convalecientes en cama con toda la asistencia que hay que darles. Y esta enfermedad es al contrario, cuando el paciente está más enfermo, es cuando va a estar más disruptivo, cuando va a estar más agresivo, cuando va a tener toda esa conducta realmente distorsionada. Es por eso que realmente esto es tan complicado, y ella lo dijo. En esa situación tan extrema con la familia se acerca y va a salir lastimada. Y esta es la gravedad de esta enfermedad. Cuando ellos más lo necesitan, es complicado que alguien que no tiene el entrenamiento pueda darles la ayuda, porque va a salir lastimado. Evidentemente va a haber una situación como ya la que hemos visto. ¿Sabes qué? Golpes, fracturas, choques, al que se intenta acercar sin ese entrenamiento. Ya no es para que lo hagas en casa, ya no es para que lo lleves a la iglesia o con el médico. Realmente es una cuestión donde la gente profesional y bajo condiciones necesita tener esa ayuda. Estamos viendo que Fernanda a temprana edad se subía a los árboles y se aventaba desde el árbol. ¿Qué te pasó cuando te aventaste? De su casita. ¿Y cuántas veces fueron? Pues bastantes. Tuve que entrar a quirófano 5 veces en un año. 5 veces en un año estar en quirófano, ¿no? Porque te aventaste de los árboles, porque te aventaste del segundo piso, porque era muy fácil para ella debido a ese trastorno de personalidad. Los límites, los riesgos no son medibles en ese entonces. Imagínate qué hubiese pasado si ahora con la sustancia potencializas este trastorno, hasta dónde pudo haber llegado la situación. No, pues es que realmente Dios te quiere mucho, y es que tu oración de todos los días y todo lo que estás haciendo, como lo mencionas, yendo a tu grupo y tratando, tienes que seguir tratando. No puedes dejar de tratar. Al igual yo no puedo dejar de tratar, porque yo también soy un enfermo. Soy un adicto en recuperación que necesito mucha ayuda. Necesito mi psicólogo. Necesito estar en tratamiento continuo, porque también pues estamos así. Sí, no se puede solo. No, y luego algo que me hace también mucha conciencia es, al principio cuando llegué, pues yo fui la que lloré cuando me despedí de mis papás, porque yo vine por mi voluntad. Fue algo que hablé con mi papá, porque los dos sabíamos que yo estaba muy mal. Yo siempre acudí a mi papá cuando ya estaba al límite de los intentos, y solo una vez acudí con mi mamá. Tuve un intento de suicida y me dio una sobredosis, y ella me encontró en sobredosis. No me levanté de cama como en 2 días, pero ella fue la que me salvó. Y en uno de los primeros trabajos que hice dentro de clínica, se habló sobre eso, y era lo que yo no sabía, porque me dieron la perspectiva de ella. Y yo creo que como padres, obviamente, no es muy fácil, ¿no?, de querer meter a tu hijo a una clínica. O sea, es como que... Una decisión difícil. No, cuando nacen no esperas que a sus 21 años, por ejemplo en mi caso, tenga que entrar a una clínica. Pero
yo creo que si no hubiera tenido esta oportunidad, o sea, si no hubiera decidido yo venir a la clínica, no, o sea, probablemente estaría peor allá afuera, seguiría siendo infeliz, tal vez ahora sí ya le hubiera dado a una sobredosis, o sea, ya hubiera logrado eso que tanto quería. Y nunca hubiera agarrado conciencia de que pues estaba muy mal, o sea, de que mi trastorno no solo me llevó también a las adicciones, me llevaba a los límites y no se puede vivir así, o sea, uno tiene que vivir regulado. Sí, literal, tiene que intentar vivir en el equilibrio. Sí, no, bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda, por haber estado con nosotros el día de hoy y hablarnos de tu vida, que la verdad sí. Mira, muchos dicen, son sobrevivientes del trastorno límite de la personalidad. Gente cuando ya lleva su tratamiento dice, soy sobreviviente del trastorno, porque hacen esta conciencia, o sea, siempre estuve al borde de. Aparte no son coincidencias, son diosidencias, por algo estás aquí. Sí. Vas a ver que tu vida va a ser maravillosa, primero Dios. Gracias. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, yo principalmente pues agradecer un día más a Dios de vida, y gracias por la invitación de nuevamente, Agustín. A Fer por estar aquí en el programa y realmente tener la oportunidad de dar tu testimonio, de hablar realmente de tu padecimiento, y pues decirle a las familias que nos están viendo que realmente pues este trastorno es algo fuerte, ¿verdad? Pero que tiene un tratamiento por el cual se debe de pasar por medio de un equipo profesional, ¿verdad? Claro está, y que de alguna manera todo es tratable, ¿verdad? Ahorita en este momento, y que de alguna manera si su paciente, su familiar está pidiendo ayuda de esta forma, póngale atención, porque algo está hablando. Así es. Sí, le quiere decir algo muy importante, ¿verdad? Bueno, para finalizar, primero que nada, poner la verdad en el punto más alto, la importancia de un diagnóstico adecuado. Porque a partir de un diagnóstico certero vamos a poder intervenir de la manera en cómo es. Porque en un inicio, si no hay un diagnóstico que nos dicte cuáles son los cambios que hay que conseguir, cuáles son las terapias, cómo se van a enfocar, hacia qué áreas, cuáles van a ser los objetivos, pues no vamos a tener una meta. A partir de un diagnóstico certero, entonces podemos trabajar en objetivos reales también, en problemas reales. En cuanto a eso, pues pienso que Fernanda ha estado consiguiendo muy buenos resultados. Ahorita, conforme ella nos está comentando, pues me doy cuenta también en qué etapa de cambio está, o sea, hasta me da mucho gusto escuchar la forma en cómo ella habla, la forma en cómo lo verbaliza también, y pues eso es muy bueno para ella. Yo espero que siga avanzando por ese mismo camino. Felicidades, Fer. Gracias, a mí también me da gusto por mí misma, es un gran cambio. Qué bueno. Bueno, pues yo reconocer a Fer, agradecer que nos hable tan abiertamente. Siempre para mí creo que es algo valioso la información que nos regalan. Gente que está afuera tiene que conocerlo. Invitar a las personas a que nos hagan sus comentarios, a que nos hablen de qué necesidades necesitan ser cubiertas y nosotros dar la información pertinente. A ustedes, pues muchísimas gracias. Agustín, de verdad gracias. Valoro mucho este espacio porque creo que esa es la gran labor que se puede hacer, informar, y cuando hay gente que entiende que tomar respuestas, puede haber vidas que se salvan. Así que gracias. Claro que sí. No, bueno, yo cierro el programa con algo que mencionó Fernanda. Decía, es que a veces no creo que voy a poder. Lo decía a mitad del programa. O es lo que ha pensado durante el tratamiento, ¿no? Y luego está haciendo la lucha día con día en su grupo, en su terapia. Y dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos hay algo que dice, haz como que crees y terminarás creyendo, ¿verdad? Y ahorita creo que ya lo estás creyendo, ya lo estás haciendo tuyo y crees que sí se va a poder. Yo estoy seguro que se va a poder, porque en esta vida, con esta enfermedad, son procesos. Ya has pasado por muchos procesos muy dolorosos, que creo que esos procesos como fondo de sufrimiento te han servido para no regresar ahí. A través de todos los conocimientos que estás adquiriendo el día de hoy, de todas esas herramientas tan importantes que te vas a llevar para poderle hacer frente a la vida. Y sobre todo que llevas pues todo lo necesario para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, ¿verdad? Y bueno, pues yo te deseo lo mejor, a ti y a toda tu familia.
Y bueno, pues decirle a todo el público que vamos a seguir llevando a cabo este tipo de podcast para que conozcan los diferentes trastornos de personalidad que se presentan, las adicciones y las drogas que hoy en día están saliendo nuevas. Así es. Que están haciendo tanto daño a tantos jovencitos. Y que bueno, pues por eso no es tan bueno hablar de la legalización de la marihuana, porque es el trampolín para las próximas drogas, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, nos vemos pronto en el próximo podcast de Clínica Nueva Esperanza.